A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Ya estamos en contacto con Manuel Bernales Alvarado, director y conductor del programa Geopolítica de RCR, Red de Comunicación Regional Internacionalista y consultor internacional. Qué gusto saludarte, Manuel. ¿Cómo estás? Muy amable. Mucho gusto de saludarte, José. Esta mañana, en medio de la reunión plenaria de conferencias a las que varios fuimos invitados del 27º Congreso de Estudiantes de Ingeniería Química, digamos del deceso de la reina del Reino Unido, Isabel II. ¿Cuál es el significado de este alejamiento, sobre todo para el Reino Unido, tras más de 70 años de reinado, Manuel? Bueno, con la Primera Guerra Mundial, la corona británica y algo menos la realeza británica, en general la nobleza británica, empezó a darse cuenta que ya no podía vivir solamente administrando colonias, sino que las colonias ya empezaban a ebullir en independencia y que debían reconocer a estas colonias en que gran parte, la parte sustantiva de su progreso, así como en una época lo fue la esclavitud, se lo deben a esas colonias. Con el ingreso con la agresión que sufrió Gran Bretaña de parte de la Alemania nazi, la corona británica y gran parte de la nobleza británica, porque a esto me quiero referir, no voy a estar hablando del pueblo británico, de la clase obrera, no, básicamente de la reina y su entorno natural inmediato es la realeza. Ellos empezaron entonces a darse cuenta cada vez más de que otro mundo se venía, y ella llega de una manera indirecta, no por línea de sucesión directa, sino indirecta, llega a hacerse reina. Yo recuerdo inclusive, José, que estaba en Iquitos poco antes de venir a Lima. Son las festividades que también se celebraron en Iquitos, porque la Marina tenía antiguas relaciones con la Marina británica del Reino Unido, y recuerdo alguno de estas, una parada naval o algo así que se hizo en Iquitos en 1952. Entrando más al grano, se independiza la India. El proceso de descolonización avanza en todo el mundo y los británicos se dieron maña, el talento de mantener algunas cosas fundamentales. Primero, la City, es decir, aquella especie de paraíso fiscal independiente con el cual manejaron durante mucho tiempo antes de Wall Street y ahora también en alguna medida importante las finanzas mundiales. En segundo lugar, dieron paso a la independencia de los países. No creo que lo celebraran gustosamente, pero lo admitieron. En tercer lugar, cambiaron los gobiernos por votación popular. No olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial, los laboristas derrotan a los conservadores, nada menos que a Winston Churchill, héroe de la guerra, lo derrotan y sale del cargo de primer ministro del número 10 del Downing Street y entra otro dirigente del Partido Laborista. ¿Qué ha pasado en estos años? Que en lo político, así como en lo financiero, han ido adaptándose. En lo político también se han ido adaptando a las categorías vigentes y a los criterios del derecho internacional. ¿Qué otro elemento es importante? Han mantenido la Alianza Atlántica con los Estados Unidos. Eso es un asunto duro y medular. ¿Qué otro elemento hay? No estoy diciendo que todo esto sea más importante que otra cosa, sino que es una forma de denunciarlo. El otro elemento son las alianzas económicas y militares que mantiene con la Commonwealth, vale decir principalmente con el Canadá y con Australia. Entonces, esto es importante. Y finalmente, Inglaterra ha jugado y sigue jugando un papel importante en el sistema multilateral de las Naciones Unidas. Y todo esto se debe
a un proceso en el cual ha habido una adaptación que para muchos puede haber sido absolutamente insuficiente y hasta condenable para algunos, y para otros a regañadientes absolutos han tenido que aceptar lo que así, para mantener su vigencia en el mundo, tenían que adaptarse. ¿Qué palabra podría usar yo con el reinado de esta señora que acaba de fallecer? Diría que es la adaptación. ¿Tú te imaginas que a su abuela o bisabuela, la reina Victoria, que casó a todos sus hijos y nietos con las principales casas reinantes de toda Europa, incluida Rusia, hubieran aceptado que descendientes que estaban en tercera línea para ascender al trono se casasen con una plebeya y divorciada y cosas así? No, eso nunca hubiera sido aceptado. Si ya con el matrimonio y las desavenencias que hubo con la princesa Diana de Gales, fue todo un gigantesco escándalo en Gran Bretaña, pero supieron adaptarse y supieron remontar a esas circunstancias. Por eso digo yo, en una mirada que quiere ser una mirada objetiva, y no es pasiones, ismos, racismos, socialismos o cualquier clase de ismos, tiene que decidir un proceso de adaptación. Para mí el término que puede cubrir estos 70 años del reinado de Isabel II es la adaptación. La adaptación, la paciencia y también la iniciativa, y aunque la palabra no sea muy diplomática, la astucia para poder resolver situaciones controversiales tanto en el régimen monárquico, en las características de la administración monárquica y de la alta aristocracia británica, como en las relaciones financieras, las relaciones comerciales, el desarrollo de ciencia y tecnología, la participación en el proceso de descolonización y luego en la construcción de redes económicas con otros países. Por ejemplo, ellos han aportado, no la realeza, pero sí el Reino Unido, ha aportado los famosos contratos NEC, New Engineering Contracts, con los que se hizo, por ejemplo, aquí en el Perú, la Villa Olímpica, y esos contratos están siendo utilizados hoy en todas partes del mundo, y uno lo puede ver en la televisión internacional que lo usan los chinos y distintos regímenes. Entonces, adaptación es un factor clave que también tiene que ver con los criterios de el mantenimiento de las familias reales y las relaciones entre la realeza, la prensa, la economía, la vida política. Y ese proceso de adaptación ha tenido que sobrellevar cambios políticos internos importantes. Imagínate lo que es pasar de un régimen socialista socialista en democracia, no socialista totalitario, socialista con votos y alternancia en el poder, para un seguro social universal, el seguro de salud en Inglaterra, y pasar luego a una desregulación con la señora Thatcher, y luego a salir de la Unión Europea, y ahora a manejar la OTAN en unas circunstancias muy, muy inéditas y especiales en el mundo de hoy. Bueno, todos esos elementos necesitan de un criterio unificador, y para mí ese criterio es el de la adaptación, mantener algunos objetivos estratégicos fundamentales del Estado, de la clase social a la que pertenecen, pero adaptarse en todo aquello que les permita absorber los cambios y mantener cierta continuidad. Eso es el elemento clave de los procesos mundiales en las relaciones internacionales y las relaciones geopolíticas. Ahora, Manuel, en el caso de la monarquía en Reino Unido, ¿no? Ahora que va a haber una sucesión de mando, asume el rey Carlos, ¿no? ¿Tienen alguna injerencia en las decisiones políticas del Reino Unido? El rey reina, pero no gobierna. Sin embargo, ¿ya? En situaciones críticas es imposible pensar. Yo me hago la pregunta y permítame hacerla de esta forma. ¿Piensan ustedes, amigos, José, y quienes están participando en esta conversación, que sería imposible, que no es posible
que el rey o la reina de Inglaterra no intervenga en política exterior y en política interna en algunas cosas? ¿Es posible que no intervenga en nada? Mi respuesta es que es imposible, que la frase el rey reina pero no gobierna se hace dentro de la Constitución, dentro de las normas constitucionales. No hay una constitución escrita, salvo la Carta Magna que viene hace muchos años, para el caso del Reino Unido. Y hay un elemento muy importante que inclusive está en las series policiales que están de moda hoy. Hay una rama del servicio secreto que tiene que ver solamente con la monarca o el monarca. Hasta ese extremo son las cosas. Lo que pasa es que muchas de estas cosas no se hablan. Y en la designación de los funcionarios claves que tienen que ver con la política de seguridad del Reino Unido, con la política exterior, en su relación con los Estados Unidos, con la Unión Soviética, con la Rusia o con China o con cualquier otra potencia o con el Brasil, tiene que haber y existe una injerencia. No nos olvidemos datos como los siguientes. Uno de los nobles, no recuerdo en este momento el noble, que se oponía ferozmente a las decisiones que impulsaba Churchill como Lord del Almirantazgo durante la Segunda Guerra Mundial, fue defenestrado, pero no lo mandaron a su casa. Se fue de embajador a los Estados Unidos. ¿Me explico? Entonces, hay estas relaciones que no tienen un sí o un no, sino que tienen un claro oscuro y ciertas áreas en las cuales, inclusive hay otros casos en los que se ha evidenciado la tradición, por un lado, no necesariamente la ley, pero sí las tradiciones y la influencia, el modo de hacer las cosas, cuando ha habido mucha o poca, para algunos, para mí mucha indulgencia con miembros de la nobleza, de la aristocracia, que inclusive cometieron delitos. Me fui del tema. No. Vuelvo a repetirte, es imposible pensar que no tiene ninguna injerencia, y en cuestiones claves de la sobrevivencia del Estado y de los intereses nacionales del Reino Unido, o intereses multinacionales del Reino Unido, y los intereses de la aristocracia y de la realeza, sí tiene una intervención. Quien diga que no, se lo pruebe. Las evidencias me indican otra cosa. Ahora, ¿y cómo se configura esto en el panorama mundial? Tú que siempre sigue ya mirándolo desde el aspecto geopolítico, ¿tiene alguna injerencia esto? ¿Tiene algún tipo de cambio o se mantiene igual, entendiendo que es una... Discúlpame, completa, te interrumpí, discúlpame, no. Completa tu presentación, tu pregunta. Echándole siempre una mirada a el nombre de tu programa, Geopolítica. ¿Esto va a tener alguna variación en cuanto a las relaciones internacionales o no afecta en nada? En cuanto a las relaciones, entendía como decisiones y prácticas, me parece que no, es improbable. En cuanto a las percepciones, evidentemente que sí, porque cuando se produce un cambio que ya era esperado, pero nadie le podía poner una fecha, hay distintas percepciones de interés. Por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Habría alguna diferencia entre la actitud de la monarca fallecida y la actitud de su hijo, el nuevo rey Carlos III, en relación a, por ejemplo, las inversiones en materia militar o no? No digo que decidan, pero partiendo del principio de que de alguna manera la percepción que ellos tienen va a influir en una decisión o se va a tomar en cuenta de alguna forma, como se suele decir en las decisiones, esto es un tema que tiene que ver con las percepciones que tienen otros actores del poder mundial, que son en este caso particularmente el Commonwealth y la OTAN. Claro que el Commonwealth está absolutamente ligado a la OTAN, pero no son exactamente lo mismo. El otro asunto tiene que ver con cuestiones de índole económico. Si puede haber algún cambio o no, porque todos saben que los monarcas que han tenido mucho tiempo de espera para llegar a hacerlo, van desarrollando a lo largo de su vida vínculos con instituciones, empresas y sobre todo finanzas de las cuales no se habla, pero hay tratadistas y estudiosos que tratan estos temas. Yo diría, por ejemplo, si se tratase de decir alguna cosa
en relación a la actitud o conducta que pudiera tener el Carlos III ahora durante su reinado en materia de política, en general de política pública, diría que podría dar importancia a la política pública que tiene que ver con las artes, porque en particular con la música, este caballero, este señor, se ha preocupado bastante por esos temas. Incluso Sony tiene toda una colección del Príncipe Carlos, como todo el mundo aficionado a la música clásica lo sabe, lo mismo en pintura y en otras cosas. Naturalmente que va a haber alguna pregunta en el sentido siguiente. El rey Carlos, de alguna manera, va a recoger en algo lo que impulsó su primera esposa fallecida, Diana, en materia de asistencia, por ejemplo, en el tema de minas y otras cosas. Yo lo dudo, porque hoy día eso ya está muy lejos, y en segundo lugar, hoy día no estamos en una época de paz, no estamos construyendo paz, sino que estamos en una época de construcción de conflictos y de guerra, en la cual también se utilizan minas, como se diría en peruano, como cancha. Muy bien, Manuel, como siempre muy agradecido por esta comunicación. Yo sé que estás participando en un certamen de la importancia, ¿no?, académica, pero nos has permitido unos minutos y nos ha dado una visión ilustrativa, ¿no?, de este fallecimiento de la reina Isabel II, pero también, ¿no?, cómo es que se mueve el protocolo, las incidencias en el Reino Unido. Muchas gracias, mi estimado Manuel. Sí, cómo no. ¿Me permites añadir 15 segundos algo? Sí, cómo no. Algo que me lo guardé para el final, pero no me di cuenta que ya... ¿Cómo no? No, sí, por favor. Te pido disculpas. Es bien concreto. Fallece justamente cuando hay un cambio de primer ministro. Sí, hace pocos días. Justamente cuando hay una situación fundamentalmente muy crítica en materia de comercio, de tecnologías, de finanzas, y militares y diplomáticas de orden mundial. A mí me gustaría más adelante invitar a alguno de los viejos amigos o jóvenes amigos que tenemos en el Reino Unido, tanto en el Canadá como en Gran Bretaña misma, a alguno de nuestros programas, aunque sea por teléfono, y por supuesto también a alguien de la Embajada de Gran Bretaña o de alguna otra institución amiga que pudiera compartir sus conocimientos, seguramente mayores que los nuestros, sobre estas preguntas tan pertinentes y relevantes. Eso sería mi última reflexión, mi estimado José. Mi estimado Manuel Bernales Alvarado, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y es un tema que seguramente hacia adelante vas a abordar a través de tu programa Geopolítica en RCR. Un fuerte abrazo, Manuel. Para ustedes también, gracias José, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.